Bienvenido a la casa del Señor, bienvenido a Restauración Avivamiento. Aprovechamos para saludar a los que están en casa, que en este momento se están incorporando a la transmisión. Hemos tenido un tiempo de adoración, de alabanza, de entrega, pero el Señor tiene más para nosotros. ¿Cuántos tienen hambre de Dios en esta mañana? Usted nunca se conforme con las cosas de Dios. Mientras haya un espíritu sediento en nosotros, Dios siempre va a derramar más. Por eso el Señor en el Sermón del Monte dijo: bienaventurados los pobres de espíritu. Diga conmigo: bienaventurados los pobres de espíritu. No se oye, diga: bienaventurados los pobres de espíritu. Y esa palabra pobre no tiene nada que ver con pobreza económica o monetaria. No se está refiriendo a la gente que no tiene casa o a los que no tienen dinero. Se están refiriendo a aquellos que están vacíos de Dios, que quieren ser llenos de Dios, que están anhelantes de la llenura y de la presencia de Dios. Y allí estamos usted y yo. Dios busca hombres y mujeres que tengan un corazón sediento para Él poder depositar, llenar. Eso es lo que la Biblia llama pobres de espíritus. ¿Sabe por qué? Porque están buscando. Esos no se satisfacen, esos no se cansan, siguen buscando, caminan a pesar de las dificultades, de la adversidad, de los obstáculos, buscan a Dios. Y a esos Dios se les manifiesta. Amén. Esa es la razón por la que venimos a este lugar, para adorar al Señor, pero también para ser llenos de Él, de su presencia. Y hoy queremos que usted se sienta en casa. Hoy es un día muy especial, ¿sabe? Yo venía en el camino con mi hija y venía atento, pendiente. Yo decía: Señor, ¿a quién llevarás hoy a la iglesia, a nuestra casa? Porque, ¿sabe? Es increíble, pero los propósitos de Dios y los propósitos humanos son muy distintos. Y a veces nosotros nos programamos, hacemos cosas, insistimos en nuestras fuerzas, en nuestra experiencia, en lo que sabemos, y a veces no obtenemos los resultados deseados. Y cuando uno menos lo espera, aparece Dios como diciendo: ya te diste cuenta que no es por tu fuerza, que no es por tus dones ni carisma, sino soy yo. Por eso Él dijo: no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. ¿Y sabe por qué estoy diciendo eso? Porque hoy yo no debería estar aquí parado. Hoy yo debería estar tomando un vuelo para visitar a nuestra hija allá en los Estados Unidos. Pero mi esposa contrajo una gripe fuerte y está un poco quebrantada de salud, le duele el cuerpo, los huesos, y está en casa, pues está de reposo. Y tuve que aplazar el viaje por unos días. Así que yo estaba un poco preocupado y decía: Señor, ¿irá ya la gente a la iglesia? ¿Quiénes irán a ir? Y mira Dios la bendición, porque hoy vino los que tenían que estar. Amén. Qué lindo lo que hace el Señor. Y bien, yo no soy el predicador hoy porque se suponía que yo no iba a estar aquí. Hoy está una de nuestras líderes, pastora, ¿verdad? Por años, una mujer de confianza. Su nombre es Carola de Villamizar y ella va a compartir la palabra del Señor. La recibimos con un aplauso. Amén. Buenos días. ¿Cómo están todos? Espero que estén bien, prestos a escuchar palabra. Y la iglesia viene hablando de restauración, porque nuestro nombre también es ese, ¿no? Restaurar. Entonces tenemos que empezar a restaurar. Y entre las cosas que ya hemos venido hablando, hemos hablado del altar, hemos hablado de nuestra propia restauración, y a mí me tocó restaurar el altar familiar. Ese es el título que hoy les traigo. Pero quiero iniciar diciéndoles que quiero que esto sea no como una prédica como la conocemos normalmente. Quiero que esto sea como una célula. Yo estuve mucho tiempo
llevando células y sé, me consta, que en las células uno da unos cimientos tan grandes, que las personas nunca se van a apartar. ¿Y qué se hace en una célula? Para los que no saben, para los que son nuevos, para que se preparen, para que abran sus propias células, simple y llanamente se trae una palabra que dé cimiento al nuevo creyente. Y se comparte entre todos. O sea, que hoy yo no voy a hablar yo solita, sino que vamos a empezar a escudriñar la palabra. Yo los voy a guiar para entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a pedirle primeramente a Dios, vamos a tomarnos unos minutos para que Él ahora tome el control de esta célula dominical. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, aquí estamos, Señor, ante ti, ante tu presencia, Señor, clamando por dirección, clamando porque nuestros oídos, nuestros ojos espirituales hoy se abran a tu palabra. Que esta palabra, Señor, traiga cambio, transformaciones, traiga un virus en cada uno de nosotros, Señor. Que ahora, Padre, tu Espíritu Santo traiga un cimiento fuerte a cada una de las familias aquí representadas, Padre. Hoy, Señor, tu palabra será tocada, Padre, y traerá lo que ella misma dice: redarguir, limpiar, enseñar, edificar y traernos una libertad especial a todos los que aquí estamos. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos entonces a empezar este viaje de este momento. Yo les dije que el título de la prédica de hoy o de la enseñanza de hoy es el altar familiar, ¿verdad? La restauración del altar familiar. Y vamos a empezar con la primera palabra. ¿Cuál es la primera palabra? Restaurar. La primera palabra del título es restaurar. Y vamos a buscar qué es restaurar. A ver, ¿alguno me puede decir qué es restaurar? Con confianza, aquí no estamos raspando a nadie. Aquí todo, dime. Reparar, ese es un sinónimo. Acomodar, arreglar. Pero vamos a ver qué dice. Limpiar. Vamos a ver qué dice la Real Academia. Dice restaurar. Es el arreglo de los defectos de una obra de arte, un edificio, una casa o cualquier otra cosa. Es el arreglo, el acomodarlo. Dice, poner una cosa en estado o estima que antes tenía. Esta es la que más me gusta. Es poner una cosa en el estado o estima que antes tenía. Y cuando estamos hablando de la familia, pienso yo, no sé qué piensan ustedes, ha sido la más atacada por Satanás desde los inicios. Entonces, cuando Dios hoy nos está diciendo restaurar el altar familiar, nos está diciendo que lo quiere llevar en cada uno de nuestros hogares, en cada uno de los que estamos aquí, al nivel de como Él lo creó. Porque no lo creamos nosotros. Eso no fue hecho por nosotros. Eso no es inventado por nosotros. Entonces, Dios quiere que todos nosotros volvamos a restaurar el que ya lo tenía, a crear el que no lo tenía, ¿verdad? El altar familiar. A ver, ¿qué piensan ustedes que es el altar familiar?
También se le conoce como culto familiar, reunión familiar. Y quisiera ver, ¿alguno de ustedes tiene una noción de qué es, cómo es? Pero hablen, no todos al mismo tiempo porque me apabullan y no puedo. A ver, ¿qué es para ustedes el altar familiar? ¿Perdón? ¿Donde uno va a rendir cuentas? No, el altar familiar tiene que ver más con reunión. El altar familiar es nada más y nada menos que una reunión con nuestros seres primarios, con los que nosotros tenemos. Papá, mamá, hijos, nietos. O abuelos. Pero los que vivan en una casa. Todos aquellos que estén en una casa van a tener una reunión donde ¿qué se va a hacer en esa reunión? Conversar. ¿Pero de qué vamos a conversar? De cómo está la novela, de cómo va el internet, de cosas. No, ¿de qué vamos a conversar ahí? Ok, perfecto. Fíjense todas las cosas que ella dijo cuando uno reúne una familia. Pero básicamente es para aprender y ser ministrados por Papá Dios. Y vamos a ver lo que dice la Biblia al respecto, porque lo que yo les diga no tiene tanto valor, pero lo que dice la palabra de Dios, a eso sí tenemos que prestarle atención. Todos están de acuerdo con eso, ¿verdad? Entonces iniciemos nuestro recorrido por la Biblia y quiero que ustedes busquen Deuteronomio capítulo 6. Y vamos a postrar nuestras miradas en el versículo 6 y 7. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 al 7. A ver, ya lo tienen, díganme un amén. Amén. Y dice la palabra del Señor así. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué dice la palabra de Dios? Estas palabras. ¿Cuáles palabras? La Biblia. ¿En qué consiste entonces el altar familiar? En hablar de qué cosas? De la palabra de Dios. Ya empezamos a entender cómo es esto. Y nos dice, fíjense lo fuerte de lo que dice la palabra. Dice que nosotros la hablemos ¿en dónde? En el camino, a tiempo, a destiempo, en la mañana, en la noche, en todo, que la escribamos en nuestras paredes. Fíjense cómo Dios nos está diciendo, es necesario, vamos a darle como una explicación sencilla, es necesario que cada hogar esté prendido de lleno, no solo del alimento que yo les doy, sino que esté lleno de la palabra y de lo que Dios quiere para mí. Entonces ya empieza a tomar un sentido mucho más amplio, porque uno empieza a pensar y a decir, wow, ¿qué tiene hoy Dios para mí? ¿Qué me quiere decir con respecto a mis hijos? ¿Qué me quiere decir con respecto a todas las cosas? Búsquense el Salmo 78, el versículo 6 y 7.
Amén. Y dice la palabra del Señor, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos a fin de que ponga en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Aquí está la finalidad. O sea, no lo hacemos por simplemente llenarnos nosotros. Es una inversión a futuro. Conviene. Es una inversión a futuro. Repítalo conmigo. Es una inversión a futuro. Por 78, 6 y 7. Salmos 78, 6 y 7. De todos modos, yo tengo una guía que preparé con todo lo que leí esta semana sobre el altar familiar. Hice un resumen. Al final, si alguno quiere, me dice y yo le mando la guía. Está cómo se hace, cómo se forma, por qué la debo tener, cuáles son las cosas que debo ministrar en eso. Vamos poco a poco. Parte de lo que estoy diciendo aquí, pero hay muchas cosas más en la guía, por supuesto. Entonces, entendemos que el altar familiar es algo que Dios quiere. Es algo que es una inversión a futuro, que es necesario que la hagamos. ¿Para qué? Ahí lo leíamos, para que nuestros hijos copien el modelo y se lo den a sus hijos, y sus hijos a sus hijos, y sus hijos a sus hijos a sus hijos. Y no termina de parar. Es importantísimo volver a rescatar el altar familiar. ¿Cuántos muchachos uno ve que aún habiendo nacido en el Evangelio no están claros de lo que de verdad Dios tiene para cada uno de ellos? ¿Cuántas lágrimas de madres se pudieron evitar si se hubiera practicado esto? ¿Cuántas cosas hubiéramos podido frenar a tiempo si nosotros hubiéramos conocido esto? Pero hoy les doy buenas noticias. Dios nos trajo aquí para restaurar, para volver a colocar en el lugar que le corresponde lo que Dios tiene para nosotros. Ahí está. Aquí están las instrucciones en la Biblia. Y tenemos que saber por qué y para qué. Estamos empezando a leer. En la Biblia no es Carola. Es la palabra de Dios que le está dando una preeminencia y una importancia como nunca antes yo la había leído. Ahora en este tiempo que estuve quedé así como que pasmada. Y les digo una cosa, me estoy adelantando un poquito, pero a ver, ¿qué es lo más importante? ¿Qué fue lo primero que Dios creó? ¿Cuál fue la primera institución que Dios creó? No existían gobiernos, no existían presidentes, no existían reyes, no existía nada más que la creación. ¿Qué fue lo primero que creó Dios? A ver, el valiente o la valiente. No de apellido, valiente. Ajá, después que creó el mundo, ¿qué creó? ¿Qué fue la institución? Al hombre. ¿Y qué institución creó él? La familia, porque le hizo mujer, vio que no era bueno que estuviera solo y le creó una familia y los unió. Varón y hembra los creó. Y no había papá y no había mamá, pero uno lee que dice, y por esta razón, por esta institución, va a dejar a papá y a mamá y se va a unir a la mujer. Pero cuando ellos oyeron eso, dice, papá, mamá, si yo me creaste tú, Dios. Ajá. Era su papá, su mamá, él era y dice, iba a dejarlo. Pero entonces no era que Dios quería que lo dejaran a él.
era a lo que venía posteriormente. Entonces quiere decir que Dios estaba interesado en lo que iba a venir. Y estaba hablando ya del futuro. ¿Sabe que nosotros tenemos una mente muy limitada? Ayer lo decía el apóstol. Nosotros vemos lo de aquí hasta donde alcance nuestra vista y ese es nuestro mundo. Pero Dios tiene una vista amplia, lo ve todo. Y Dios puede ver mucho más allá y por eso Él sabía que usted y yo, cuando leyéramos que dejará al papá y a la mamá, entendíamos claramente lo que Él nos decía. Ahora bien, ya estamos claros. Entonces es una reunión familiar donde se va a hablar ¿de quién? De Dios. Donde vamos a instruirnos y a llenarnos de Dios como familia. Ok, vamos bien. Vamos bien. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? ¿O qué nosotros pensamos que debe tener ese altar familiar? ¿Cuáles son esos elementos? Ajá, Carola, ya me dijiste, ya yo sé, me siento y me pongo, vengan muchachos, aquí a leer la Biblia. No, ¿es así? ¿O cómo es eso? ¿Cómo es eso del altar familiar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué elementos debe tener? Sí, eso. Pero los elementos en cuanto a lo que es el actuar. El actuar. ¿Qué debe haber en una reunión familiar en cuanto a Dios? La oración, ese es un gran elemento. La adoración y la alabanza. ¿Alguien sabe la diferencia entre adorar y alabar? Porque son dos cosas. ¿Cuál es la diferencia entre adorar y alabar? Adorar es cuando tú hablas a un Dios a quien conoces y entiendes con tu mente que es el Todopoderoso. Fíjense que cuando a Jesús se le acercaron y le pidieron, dime, ¿cómo oramos? Le decían los apóstoles. ¿Y él qué nos enseñó? ¿Qué nos enseñó Jesús, él mismo, a sus apóstoles? Cuando le dijeron, ¿cómo oramos? ¿Qué les enseñó? El Padre Nuestro. Sí, ¿verdad? Jesús tenía su célula, agarró a los apóstoles y cuando ellos le preguntaron, ¿y cómo se come tanta oración? Yo te veo que ora. Pero ¿cómo me como eso? ¿Cómo lo hago? ¿Y qué le dijo Jesús? Le dio el Padre Nuestro. Y todos sabemos el Padre Nuestro, ¿verdad? Ajá. ¿Y cómo dice el Padre Nuestro? Sea tu nombre. Hasta ahí vamos a dejarlo ahorita. Dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Empieza ¿cómo? Adorando a Dios por quien Él es. Reconociendo y sabiendo y enseñando quién es Dios. Ahora, la alabanza. La alabanza es un gesto de gratitud que tenemos que tener todos porque cuántas cosas buenas ha hecho Dios con nosotros. Yo nada más le digo, vea dónde está sentado. Mire que tenemos un piso limpiecito. Mire el lugar donde nos tiene Dios. Mire que tenemos luz. Donde se va la luz, nosotros tenemos luz. Tenemos el internet. Podemos llegar a las casas de los que nos están escuchando. ¿Cómo no vamos a alabar a un Dios que nos da esto? Que nos da la vida. ¿Usted cómo vino? ¿Lo trajeron y usted no? No, usted vino por sus pies y Dios lo tiene aquí por sus pies y por su deseo. Pero usted no se imaginaba que iba a tener todo esto, ¿verdad? Y todos llegan aquí y todos tienen su necesidad completa. Entonces, adorar tiene que estar implícito en lo que es ese altar familiar. Adorar, alabar, orar, como decía Jaycee. ¿Por qué?
Porque en el mismo Padre Nuestro están las peticiones. ¿No dicen el Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día? Y perdona nuestras ofensas. Más adelante nos metemos con lo del perdón. Pero lo importantísimo es que entendamos cómo lo vamos a hacer. Tenemos que tener un lugar, nuestro hogar, nuestra casa, en la sala. No lo haga en la cama porque terminan dormidos todos. Háganlo o en la sala o en la mesa. Tenga el poder de convocatoria. Y piense, porque a veces el altar familiar pierde eso que es esa llama que atrae, esa llama que nos llena. Cuando usted entró aquí, ahorita no es la misma persona que entró. Cuando empezaron las alabanzas, cuando empieza la adoración, cuando comienza todo eso, empieza a influir en lo físico. Atraemos la presencia de Dios a lo físico. La palabra de Dios nos enseña en Mateo que donde estuviéramos reunidos 2 o 3, ¿qué va a pasar? Dice que Dios va a estar allí. No dice voy a mandar ángeles, dice yo en persona me muevo y estoy con ustedes. Pero tienen que estar reunidos ¿cómo? En su nombre. Entonces fíjense que vamos ya entendiendo qué es eso del altar familiar. Ajá. ¿Qué otra cosa debe tener aparte de todo? ¿Quién debe dirigir el altar familiar? Aquí no le va a gustar mucho a alguno. ¿Quién es el llamado por Dios a dirigir el altar familiar? El Padre. ¿Y por qué el Padre? ¿Por qué? Exactamente. A eso iba. Oye, pero esta célula está muy buena. Fíjense ustedes, el papá es el puesto por Dios para que lleve a cabo en el hogar el altar familiar. ¿Por qué? Porque va a ser una demanda que posteriormente Dios va a tener con cada hombre. ¿Qué hiciste con lo que te di? Así que los que no están casados, ténganlo en su cabeza. Usted como hombre es el sacerdote. El sacerdote que va a hacer la propiciación dentro de su hogar con todas las cosas que haya que quemar. Porque hay cosas que quemar, hay cosas que acabar, hay cosas que eliminar. Entonces, entienda que Dios le dio un lugar preeminente. No se lo dio a la mujer. En la Biblia, yo busqué, si encuentran otro, me dicen. Yo busqué que hubieron 3 restauradores de altar. 2 eran reyes, Asa y Manasés, y Elías, un profeta. Fueron los que restauraron en la antigüedad todo lo que eran los altares. Entonces, fíjense que fueron ¿quiénes? María, la madre de Jesús. ¿Quiénes restauraron? Hombres. Manasés, Asa y Elías. Ok. Entonces fíjense ustedes qué impresionante, que es algo que está delegado de parte de Dios a los hombres. Así que hombres digan, es mi obligación levantar, edificar, construir mi altar familiar. Usted no se puede ir sin eso. Ahora, significa que en un hogar donde no hay papá, bueno, como no hay papá, me quedo sin altar. Miren el dedito. No, porque estamos nosotras, que somos el par de la pareja, ¿verdad? Y que tomamos el lugar. Si el papá está de viaje, entonces no hay altar familiar. Si el papá no está porque tiene que trabajar, no hay altar familiar. No, eso no es así. Pero
siempre entendiendo que uno, la mujer, es la ayuda idónea. Entonces, es importante que cada uno de nosotras también entienda que debe estar preparada. Ahora, ¿qué parte le toca a la mujer? La parte de que ese ambiente, cuando vaya a ser el tiempo de lo que es el altar familiar, no esté lleno de pleitos, no esté usted diciéndole al esposo, mira, se acabó la leche, se acabó el tetero del niño, se acabó no sé qué más, porque eso es otra cosa, en otro tiempo y en otro momento. O decirle, fulanito, tu hijo, porque cuando los niños se portan mal, son hijos de él. Si soy yo la que le digo al papá, tu hijo, porque no es mi hijo, es el hijo de él. Cuando se porta mal, así somos. Nos vamos a mentir aquí. Nos vamos a mentir ante el papá que quiere que nosotros seamos abiertos. Claro, ¿para qué estamos aquí? ¿Para que nos juzguen? No. Para mejorar y para edificar lo que está destruido. Entonces, como para edificar yo tengo que saber cómo era, estamos primero iniciando para comprender qué es lo que es el altar familiar. Porque si no, ¿cómo voy a restaurar algo que yo no conozco? Tenemos que conocerlo, ¿verdad? Entonces ya sabemos, es una reunión donde se habla de Dios, es un lugar de crecimiento, es un lugar donde tenemos que crear el ambiente, ya sabemos qué hace uno, qué hace el otro. Mamá tiene que enseñar a que haya respeto, porque si tenemos niños chiquitos, lo más probable es que se paren, caminen, brinquen y que no quieran estar todo el tiempo allí. Entonces tenemos que empezar a tener creatividad para que ese momento se dé y se marque en cada uno de ellos. Porque lo que la Biblia nos enseña que eso va a ser para el que viene, para el que sigue. O sea que yo estoy invirtiendo no solo en mis hijos, en mis nietos, en mis bisnietos y todas las generaciones que me precedan. ¿Es importante? Sí, es importante. Entonces, ya dijimos que tiene que tener adoración, tiene que tener oración, tiene que tener alabanza, tiene que tener todos esos elementos. Perfecto. Ahora, ¿qué razones y por qué tenemos que hacerlo? Porque a mí no me gustan las cosas que son obligados. A mí obligado, usted no me saca nada. Pero cuando yo comprendo por qué, entonces se hace como más fácil. Entonces, a ver, empecemos. ¿Por qué hay que hacer el altar familiar? Por Dios, sí. A ver, ¿por qué otras razones creen ustedes que debemos hacer el altar familiar? La primera razón es porque Dios nos los dijo. Dice, hablarás de ellas a tiempo y a destiempo. Las vas a sembrar en ellos. No te cansarás de decírselas. Entonces, yo quiero que pongamos en el primer lugar que es un mandato divino. Es una orden divina. Usted no se puede salir de aquí sin que entienda que eso es algo que Dios mismo lo quiere. Lo segundo, cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos todos los días. Entonces, lo que aprendemos por nuestro pastor, que está aquí todo el tiempo hablándonos y dándonos palabras, no es a diario. La Biblia nos estaba diciendo que era como en todo momento. Vamos a llevarnos al pastor para nuestra casa para que en todo momento nos hable él. Y digo el pastor porque es donde estamos, él es el pastor. Entonces, hay una distancia en que nuestros hijos y nosotros recibimos palabra que es
¿Una semana? Es demasiado tiempo. Es demasiado tiempo que yo me ocupe del Dios de la salvación solamente de semana en semana. Bueno, no son ustedes, pero yo he sabido casos que así son. He escuchado de hermanos que perdieron los lentes y boté los lentes, no sé dónde están los lentes. Y el domingo cuando va a la iglesia abre la Biblia y los lentes hay. ¿Qué nos dice eso? Que nunca más en la semana tocó la Biblia y leyó, porque si no se hubiera encontrado los lentes el lunes, ¿cierto? Entonces, la distancia en la que nosotros buscamos de Dios muchas veces es una semana y eso no conviene ni a nosotros ni a nuestros hijos. Los que no oyeron las clases, o sea, las prédicas anteriores, creo que debemos ir a las prédicas del pastor y volverlas a escuchar. Porque hay una búsqueda personal y hay una búsqueda familiar. Entonces, es importante que nosotros entendamos que es muy lejos una vez y otra y que yo le debo dar alimento espiritual a mi hijo, así como estoy pendiente del tetero, así como estoy pendiente de la comida, debe ser a diario. Debe ser el papá de la familia porque eso lo va a fortalecer. Porque cuando un niño o una niña tiene un problema con cualquiera en el colegio, corren y le dicen, papi, me pegó. A mí me da risa porque yo aquí veo a Gabriel y viene corriendo su hijo Samuel, papá, es que me están haciendo esto. ¿A quién corre? Tiene a Luz allá y le queda más cerca. Le queda más cerca a Luz. No, él viene corriendo a buscar ¿a quién? Al papá. Entonces nosotros tenemos un papá a quien acudir y no acudimos a él. No le pedimos. Quizás Dios está moviendo esto porque a veces, mire, yo he escuchado a personas que dicen, Dios está muy ocupado con los problemas del mundo. Dios está tan ocupado que yo no voy a venir con estas pequeñeces. Y resulta que Dios quiere estar metido dentro de tu casa, de día a día, y quiere que esté pendiente hasta en lo que tú piensas. Oye, pero haré de comida esto o aquello. Señor, ¿pero qué hago? Quiere tu atención total. La está buscando. Entonces, es necesario que entendamos esto. ¿Por qué otra razón creen ustedes que sea importante el altar familiar? ¿Qué otra cosa creen ustedes que puede traer el tener un altar familiar? Muchas de ellas ya incluso las han dicho. Ella decía que era un momento de unión. Sí, están unidos. Hay lazos en la familia que tenemos que crearlos. En la familia muchas veces hay hermanos que tienen caracteres tan distintos que ya al crecer a cierta edad no se soportan. No es que sean malos, ojo, no estoy diciendo que no se quieran, pero uno hace las cosas así y el otro las quiere así. Y eso trae fricciones. Pero cuando tú estás aprendiendo de la palabra, de su amor, de lo que es, las fricciones en el hogar calman. Las quejas en el hogar calman. Entonces es importante porque trae paz al hogar. ¿Sabían ustedes que la palabra Manasés fue uno de los que restauró hogar? ¿Y saben lo que significa la palabra Manasés? Paz. Paz. De hecho, él fue tomado y cuando él restaura, creo que vinieron años de paz para. Cuando él restaura el altar de Dios,
vinieron años de paz. Asa. ¿Saben lo que significa Asa? Está ligado mucho a lo que es la salud. Entonces, cuando estamos hablando de restaurar, quiero que tengan presente eso. A Dios no se les escapa nada, ¿sabe? No se les escapan nuestros nombres, no se les escapa nada. El detalle de Dios es tan preciso que nosotros tenemos que entender que es muy importante, y cuando Dios hace aclaratorias tenemos que mirarlas, muy bien, porque Él está enseñándonos cosas en cada una de estas palabras. Hay una riqueza que está escondida para nosotros. Y para que no nos aburra, imagínense que nos dijera, como vienen y te dicen en el trabajo, tú vas a hacer esto así, así, así y así. Y uno el primer día, hacer la primera. Y después ya el quinto día, ya ni ve. ¿Sí o no? ¿Les ha pasado? Se hace monótono, tedioso, fastidioso, cansón. ¿Por qué la gente se queja del trabajo? Por ahí alguien dice que hay una canción que dice que el trabajo lo hizo Dios como castigo. Pero cuando usted se mete en la palabra de Dios, usted empieza a descubrir cosas que todos los días te traen una bendición nueva. Y dice, pero Dios mío, yo no había visto esto. Ay, pero dígame, ayer estábamos en la convención. Y cuando estaban predicando, había muchas cosas que las he leído 1000 veces. Pero resulta que cuando la dice el apóstol, la dice cualquiera de ellos, me lleva, pero yo no había visto esto. Yo no había visto que cuando Abraham va a la zarza, dice la Biblia, que estaba el ángel allí, el ángel de Jehová. Y yo eso lo he leído. Pero cuando el apóstol dijo, cuando estaban hablando y dicen que Abraham no lo vio, que se fijó fue en la zarza. Yo decía, cúnchale, ¿verdad? Como yo no me voy a fijar en un ángel que tengo aquí al lado y me voy a fijar en una zarza. Entonces, hay cosas que todos los días ustedes deben procurar, padres, de que esa enseñanza traiga edificación, traiga atención en el hogar. Y bueno, entonces no solamente eso, ¿qué otra cosa puede pasar en un hogar cuando se hace el altar familiar? La otra cosa que para mí es súper importante es que podemos alcanzar a nuestra familia. Porque estamos en los tiempos finales y hay gente que no le gusta y desde los púlpitos no se habla de un infierno, pero existe un infierno. ¿Cómo le hago? Yo no puedo borrar esa palabra. Existe un cielo que alcanzar, pero también un infierno de condenación. ¿Y saben lo que es un infierno eternamente? Es terrible. Y no los quiero asustar, porque ustedes todos son hijos de Dios ya. No hay condenación para nosotros. Pero, ¿y qué de mi tío? ¿Y qué de mi hermano? ¿Y qué de mi abuelo? Y cuando nosotros empezamos a llevar una vida de oración dentro de la familia, nuestra familia va a empezar ¿a qué? A ministrarle desde pequeñas edades. Van a empezar, porque va a llegar un Samuel o va a llegar un Caleb y va a haber alguien que mintió y le no se miente. Mami me dijo que no se miente, que es malo, eso no se hace. ¿Y qué está haciendo? A su corta edad, siendo un bebecito que acabó de salir del pañal, está ministrando lo que usted ya le dio. Entonces vamos a afectar ¿a quién? Mire, tenemos el gratificante lugar que usted puede ver. Mire todo lo que tiene alrededor. Eso alrededor, ¿qué son? Vidas.
porque la edificación cubre a las vidas, pero allá hay familias, familias, familia, familia. Empiece a verlo de ese modo. Y usted hoy tiene la posibilidad, haciendo un culto familiar, de salvar su casa y los de afuera. Queremos afectar, pero no lo estamos haciendo bien. Y creo que con esto quedamos claritos. Creo que nadie se va sin entender el por qué, el para qué de un altar familiar. Entonces podemos entrar a la restauración. Vamos, quiero que me siga y vamos a Génesis. En el capítulo 35, versículos del 1 al 6. Un amén fuerte cuando ya lo tengan, por favor. Amén. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Ya está allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban, quítate, le dijo, todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y allí haré altar al Dios que me respondió el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encima que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo en las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Fíjense ustedes que esta es una historia donde Jacob no tenía altar. Pero Jacob, Dios le dice, fíjense cómo le dice Dios. Lo primero que Dios le dice que es, agarra y múdate. Y me vas a construir altar, no aquí. Va a ser allá en Betel. Para restaurar el altar, entonces, ¿qué sería lo primero que Dios quiere de nosotros? Le dice a Jacob, vamos a tomar el ejemplo de Jacob. Le dice, múdate, sal de esa tierra, lo primerito, y me vas a montar altar en Betel. ¿Cuántos se han mudado? ¿Y le parece simpático eso? Lo primero que Dios nos está exigiendo es primero que te muevas, que tomes la decisión ante lo que Él te pone aquí. La Biblia nos dice que Dios nos pone dos caminos, uno bueno y uno malo, y te dice, elige. Pero el cielo tengo por testigo de que yo te estoy enseñando lo bueno. ¿Quién elige? Tóquese así. Ay, yo. O sea que yo estoy decidiendo. Tiene que ser una decisión propia. Restaurar el altar debe ser una decisión. No venga después a llorarle a Dios ni a decirle esto. No. Es una decisión mía. Y fíjense una cosa. ¿Saben que me llama la atención? Porque estoy estudiando, me he metido, me tiene como fascinada todo lo que es la construcción del atrio, todo lo que es, todo lo que tiene, por qué los implementos, porque si Dios dejó eso tan detallado, por algo es.
dejó cuáles eran los utensilios, cómo iba a ser el arca, cómo iba a ser... Todo lo dejó tan escrito que algo más debe haber allí para mí. Dejó las medidas, dejó todo, dejó cómo iban a ser las cortinas que iban a separar. Entonces me tiene. Y una de las cosas que trabajando o leyendo para esto, que me llamó la atención, búsquese en Éxodo en el capítulo 25, el versículo 1 al 7, el Éxodo, a ver, sí, 1, vamos a leer. Y dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón, que le diera de voluntad, de corazón. Tomaréis mi ofrenda, y esta ofrenda era para construir todo lo que eran los atrios. Ofrenda. Porque en los altares, cuando nosotros decimos altar, tenemos que entender una cosa. ¿Qué pasaba en el altar? A ver, ¿qué sucedía en el altar? Aquí hay un altar. ¿Qué es lo que pasa en el altar? Se hacían ofrendas. Entonces, en esas ofrendas también hay muerte. Hay muchos que no lo quieren entender, pero cuando usted ofrendaba el animal, usted no lo ponía vivo. ¿Por qué? ¿Usted qué hacía? ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Lo mataba, sacaba la sangre y luego lo ponía en el altar, ¿cierto? Y que cuando habían unos holocaustos, que esa palabra es lo que significa, que se quemaban completo, que no quedaba sino la ceniza. Bueno, entonces quiere decir que hay que llevar a la ceniza muchas cosas que nosotros tenemos en nuestro pasado. Y dice la Biblia, aquí cuando estamos leyendo, Dios nos está diciendo que tenía que hacer una ofrenda de corazón. O sea, cuando usted decide meterse en esto, no puede ser porque es una obligación, tengo que hacerlo. Eso no, dice Dios que llegó un momento que entonces traían las ofrendas, las ponía y dice, estoy cansado y harto de las ofrendas. ¿Por qué? Porque las ofrendas no tenían lo que Él quería, era el corazón del hombre. Ahora nosotros no tenemos que andar matando animalitos, pero sí tenemos que matar cosas que están en nuestra vida, que hay que acabarlas. Ustedes no se han encontrado con personas que le dicen a uno, le dice, pero es que yo no sé por qué actúo así. Yo no sé por qué lastimo si es lo que yo más amo, es lo que yo más quiero. Hay padres que te dicen, yo no los quiero lastimar, pero hay algo en mí que me produce el hecho de querer, de hacerlo. Y pagan las consecuencias de lo que a lo mejor le hicieron a él en el pasado. La falta de padres, el desamor, el maltrato físico. Hay cosas que hay que quemar en el altar, porque usted no puede levantar un altar si no ha aniquilado eso. Entonces, es necesario que nosotros empecemos a entender que para restaurar el altar tengo yo que acá, primero, que sea algo voluntario. Cuando le llama a Jacob, Jacob deja su comodidad. Mire, Jacob, yo decía, bueno, pero yo le decía a Astrid, ¿cuántos años fue que peleó él por Lea? Porque primero 7 años. Y después entonces, por Lea no, era por Raquel. Pero le entregan a Lea, lo engañan y luego tiene que 7 años más por Raquel. Ya eran 14 años en eso. Y ya él ya tenía su ganado, ya tenía su riqueza, ya él había pactado, ya él estaba, ¿cómo estaba? Cómodo. Cómodo. Y Dios viene y le dice, te tienes que mover. Tú no te puedes quedar ahí.
Entonces Dios nos está invitando a que empecemos a movernos en fe, que nos empezamos a mover. Ese altar tiene que ser hecho en el lugar donde debe ser hecho y tienes que quitarte todo lo que tiene que ver con las mañas que tienes, con las cosas que tienes. Tu comodidad se tiene que acabar. Muchos varones llegan a las casas y llegan, se quitan la ropa, se ponen lo que se van a poner en la cama. ¿Sí o no? Llegan, ay, llegué a mi casa. Cuando dicen casa, es como que la comodidad y la tranquilidad. ¿Se te va a mover? Dígale, se te va a mover al que tiene al lado. ¿Se te va a mover? ¿Se te va a mover? ¿Cuántos tenemos que renunciar a tantas cosas? O la hija que llega, pues, permíteme. Hola, mamá, bendición. Y no la vuelven a escuchar hasta el día siguiente. Porque está metida en el chat, porque está, y entonces usted lo que oye que ¿sí o no? ¿Tenemos enemigos? ¿Tenemos que identificarlos? ¿Tenemos que incinerarlos y acabarlos? Sí. Sí. Jacob no era fácil para él dejar esa tierra. Ya tenía la comodidad, tenía todo allí. Entonces, yo me ponía a pensar, cargar el ganado. Yo decía, uy, Dios, acarrear con ese ganado, llevarle comida, llevarle agua, todo, para poderme llevar mi riqueza. Pero Jacob tiene algo hermoso. Él no dudó. Él tomó la batuta. ¿Y qué le dijo a la gente que estaba con él? A ver, ya lo leímos. ¿Qué le dijo? Dioses, todo lo que tengan malo, todo lo que tengan acá. Los aretes, no vayan ahora a decirme que no se van a poner más aretes porque... Pero todo lo que era sacrificado, todo lo que era dioses. ¿Qué le dijo? Démelo, démelo. Y acabó con lo que estaba allí. Tuvo la valentía. Y el que no quería, pues no iba con él. Tomó la autoridad. Se vistió de autoridad. Y eso es lo que ustedes tienen que ver. Varones, vístanse de la autoridad que ya Dios les dio y tomen el dominio de sus casas y de lo que más aman. Y agarró y dijo, esto no sirve, deme acá, deme acá, deme acá, deme acá. Y agarró y no se quedó con nada, ni lo fundió, ni esto tiene valor, ni esto me puede servir, no. Nada de eso. Y fue y lo enterró. Cuando uno entierra algo es porque ya no lo va a buscar más, a menos que sea un tesoro que usted haga una marca. Y sin embargo usted hace una marca y dibuja y hacen cosas para buscarlo. Pero lo que uno entierra es para no volverlo a tocar. En su casa hay muchas cosas y en la mía hay muchas cosas que hay que enterrar definitivamente y para siempre. Hay altares de Baal, como cuando Elías llegó, el altar de, ¿por qué lo tiene que reedificar? Porque resulta y acontece que se habían minado de los altares a Cera, a Artemia, a yo no sé quiéncito, y cada quien iba a hacer su culto a los Baales. Y el culto a Jehová, como ya no, los mismos israelitas dijeron, no, ya, si este lo hace, como borrego, se fueron y empezaron a hacer lo que no debían. ¿Y qué hizo Elías? Elías vino y edificó. Ahora, lo primero que hace Elías en esa historia es que encuentra destruido el altar de Jehová. ¿Y qué es lo que hace? Lo reedifica. Y dice que pone 12 piedras para edificarlo. Y esas piedras, ¿qué simbolizan? ¿Por qué usó 12 piedras?
las tribus de Israel. 12 tribus eran, pero las tribus eran familias. Por eso tienen nombres tienen Benjamín, todos los nombres que hay. Sí, son 12 familias. Él edificó ¿en quién? En la familia. Empezó a hacer el altar en la familia. Estamos ahorita en la historia de Jacob, que es como todo esto empieza. Y Dios lo manda a que salga. Él destruye todo lo que tenemos. Ya entendemos que tenemos que dejar la comodidad, que tenemos que hacerlo de corazón. Para usted restaurar el altar, tiene que dejar la comodidad, tiene que hacerlo de corazón, convencido de lo que está haciendo. Tercero, quemar todo lo que tenga que quemar en sus vidas. Deshacerse de todo lo que se tenga que deshacer en sus vidas. Esas son las 3 cosas más importantes que usted tiene que hacer. Fíjense ustedes, ¿y qué va a traer esto? Va a traer paz, va a traer tranquilidad, va a traer seguridad y los va a cimentar para que estas familias puedan alcanzar a Venezuela. Usted se ha puesto a ver que sí es importante. ¿Cuántos nos habíamos sentido en algún momento y digo, bueno, pero ¿qué estoy haciendo? Oye, ni una alma nueva. Pero resulta que Dios nos dice que lo primero que tenemos que hacer es cimentarnos. Primero yo, mi familia. Elías lo vio tan claro que dijo, voy a agarrar 12 piedras, porque en nombre de esta gente vamos a edificar lo que se ha perdido, porque tenemos un plan de Dios y yo me alineo al plan de Dios y sigo con el plan de Dios para que haya un nuevo amanecer. Y sembró en nosotros, porque si no hoy no lo estuviéramos mencionando. La Biblia es rica en las enseñanzas que tiene para nosotros. Muchas veces decimos, ¿por qué en una casa de gente cristiana, en ustedes no, en otras casas, hay hambre, hay penuria, hay problemas, hay pleitos, hay disensiones, no están de acuerdo? Muchas veces es porque ese altar hay que reedificarlo. Otras tantas, el altar no existe. Entonces, después nos preguntamos, pero ¿por qué, pastor? Me pasa, pastor, tengo tal y tal y tal y tal, y le dan una lista al pobre pastor y al pastor cargando con todo eso. Y muchas veces la solución está en nuestras propias casas. Y Dios quiere tratarla conmigo. Hay sanidad interior y exterior. Con el altar familiar estás tú garantizando que esa nueva generación se va a abrir a un mejor futuro que tú tuviste. Le estás dando la oportunidad de no tener que vivir lo que ya tú viviste. Acrecenta la fe. Acrecienta en la unión familiar. Ya tu hijo no va a ir al amigo a decirle, mira, me está pasando esto, me está pasando aquello, porque allí él va a llegar y va a encontrar la respuesta, que hay un Dios que lo va a guiar y que le va a dar todo lo que él necesita. La importancia de esto va mucho más allá de lo que cada uno de nosotros pensamos. Así que tomen la decisión. Hoy está abierta. Hoy está Dios diciéndonos, como le dijo a Jacob, sal de tu vida pasada, sal de la comodidad en la que tienes, sal de todo lo que estás haciendo y comienza un nuevo camino con el altar de frente, tu casa de frente. Y por eso es que Dios dice, cuando crees tú, eres salvo tú y tu casa. Porque tienes que darle valor a eso.
pero hay que lucharlo. No es que yo seré salvo yo en mi casa y me agarro de eso y ya. Hay que lucharlo, hay que pelearlo, hay que ganarlo. ¿Y vale la pena? Vale la pena. Dios está contigo. Dios no se mueve si no es porque Él sabe que lo que viene es para bien para ti. Y eso era lo que quería compartir con ustedes. Así que pongámonos en pie. Y digámosle al Señor, Señor, allí donde usted está, empiece ahí a adorar a Dios. Empiece a decirle, Padre, te hemos fallado. Padre, a lo mejor no hacemos lo que tú quieres. A lo mejor no hemos disfrutado de todos los beneficios y de lo santo, puro y bueno que tú tienes para mí. Pero hoy me apropio de ellos, Señor. Hoy me apropio de tu palabra. Hoy como Jacob, Señor. Hoy como Jacob dejo mi comodidad. Dejo lo que tenga que dejar. Incinero todo lo que tenga que incinerar, Padre. Pero queremos ser familias, Señor, que te agraden. Familias, Señor, que sobre nosotros, Señor, esté tu bendición, Señor. Esa bendición que no acaba, que nos persigue, que nos busca, Señor. Que trae paz y salud a nuestra alma, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Padre, he predicado tu palabra. Que sea sembrada, Señor, en esta buena tierra. Que dé frutos, Señor, al 100%. Y que seas tú, Señor, en cada uno de los hogares aquí representados. Gracias por tu palabra. Gracias por tu ministración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Tome asiento un momentico. Yo creo que este es uno de los temas más importantes que nosotros podemos tratar a nivel de congregación de iglesia. Y lo digo por los tiempos que estamos viviendo. Como nunca antes, la familia está amenazada. Amenazada en el sentido de desaparición, de fulminarla, tal como usted y yo la conocemos. Nosotros somos una generación, la mayoría de los que estamos aquí, somos de una generación que ya va de paso. Y nosotros cuando la hermana hablaba de familia, entendíamos perfectamente que estaba hablando de un papá hombre, de una mamá mujer y de unos hijos. Pero la generación que viene está siendo formada, entrenada, levantada bajo otros conceptos y bajo otros términos de familia. Y ya en muchos lugares, en muchas naciones, quizás nosotros a nivel de Venezuela todavía no lo vemos, pero los países europeos, el concepto que hoy manejan de familia es muy distinta a lo que usted y yo conocemos. Hoy familia, hoy papá, pueden ser 2 mujeres, pueden ser 2 hombres. Escuché, y yo creo que usted lo escuchó, a la ministra de Educación de España. ¿Cuántos vieron por Instagram eso? La ministra de Educación de España, creo que era de España, diciendo abiertamente, hablando a la población infantil, estamos hablando de niños menores de 8 años, 6 años, y ella decía públicamente que nadie tenía el derecho en su casa, está hablando de su papá y su mamá, de prohibirle a un niño de 8 o de 6 años, 5 años, el poder manifestar con quién quiere tener relaciones sexuales.
piensen lo grotesco de lo que esa mujer está diciendo y enseñando. Es decir, un niño de 6 años, una niña de 5 años, pudiendo tener relaciones con el abuelo, con el papá, con el tío, con el extraño, con quien quiera. Y eso abiertamente. Escuché a otro funcionario de otra nación, una persona, digamos, de influencia en su país, diciendo que por familia no era algo así como que la familia donde naciste es accidental. Mire usted el trasfondo. Me voy a poner mi caso, mis hijas que ya son adultas, tienen a un papá y una mamá que son accidentales para él o para ella. Pero le decía, pero tú puedes construir tu propia familia, tú puedes levantar tu propia familia. Y lo que estaba instando era a que cada joven dentro del hogar, si no era aceptado, si no era, no le daban rienda suelta a sus deseos, que entonces simplemente formara, él escogiera quién pudiera ser papá, mamá y quién pudiera ser sus hermanos. Y nosotros estamos en un mundo que es tecnológico. Hoy nuestros jóvenes viven metidos en los celulares y pasan muchas horas allí conectados. Y entonces esta persona decía, ahí, en ese medio, es donde puedes encontrar a tu propia familia. Entonces piense en la sociedad que viene, en el mundo que viene, cuando usted y yo ya no estemos en esta tierra. ¿Ve? De allí la importancia de que nosotros formemos a nuestros hijos y formemos a nuestros nietos. Es importante que sembremos la palabra de Dios, que la demos a conocer, para que cuando ya nosotros no estemos, ellos puedan seguirlas transmitiendo a las siguientes generaciones. ¿Están conmigo? Porque le aseguro que vienen épocas, temporadas, donde vamos a ver cosas que ni imaginamos. Bien, vamos a despedir la transmisión a la gente que está en casa. Gracias por habernos acompañado al escuchar la palabra. Y nuestra única consejo, sugerencia es que mediten en esta palabra de hoy y que trabajen con sus niños en sus hogares. Bendiciones para ustedes. Amén.